Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, pues por fin les he podido grabar este tema de generalidades del encéfalo. Como les había platicado, es un tema un poco largo. Entonces, en esta primera entrega he llegado a completar el encéfalo y los ganglios basales. Entonces, bueno, espero que les guste. Vamos a arrancar. Primero, yo creo que para entender la anatomía del encéfalo en este caso, es importante regresar un poco a la embriología para entender el por qué está constituido como está constituido. Recordemos que el encéfalo, hablando específicamente del encéfalo, procede justamente del ectodermo. Recordemos cómo primero se va a formar la placa neural estimulada acá por la notocorda, que va a ir poco a poco formando el tubo neural, como lo podemos ver acá. De tal forma que, bueno, recordemos esto, todo arranca siendo un tubo, ¿no? Lleno de líquido. Acá podemos ver un corte transversal de un embrión de 22 días, donde se van mostrando estos tres cortes. Vean cómo en la parte media ya tenemos formado completamente el tubo neural. Arribita tenemos la cresta neural, y sin embargo en la región más anterior y en la más posterior el tubo neural aún no está completamente cerrado. A esto se le conoce como el neuroporo craneal y el neuroporo caudal, ¿no? Acá tenemos los dos. Acuérdense que entonces el tubo se va a empezar a cerrar desde la parte media y hacia arriba y hacia abajo. Se cierra primero el neuroporo craneal por ahí de los 25 días y 3 días después se va a estar cerrando el neuroporo caudal para el día 28 más o menos, ¿no? Muy bien. Ahora, en la parte, a final de cuentas, más craneal, esta región de acá, se van a formar tres vesículas. Vean, tenemos esta vesícula más caudal, que es el prosencéfalo, cerebro anterior, el mesencéfalo o cerebro medio, y el rombencéfalo o cerebro posterior. Tenemos estas tres vesículas en la región, dijimos, más craneal, ¿no? La parte más de arriba. Muy bien. Con el paso del tiempo de los días, el prosencéfalo se va a dividir en dos, en el telencéfalo y en el diencéfalo. El mesencéfalo se va a quedar de la misma forma como mesencéfalo y el rompencéfalo o cerebro posterior se va a dividir en metencéfalo y en el mielencéfalo. Entonces van a quedar al final de cuentas estas cinco vesículas, ¿no? Las vesículas secundarias. Tenemos tres vesículas primarias, cinco vesículas secundarias. Entonces, el telencéfalo va a dar origen a los hemisferios cerebrales, el diencéfalo va a dar origen al tálamo y al hipotálamo, el mesencéfalo pues, va a dar origen al mesencéfalo, el metencéfalo va a dar origen a la protuberancia anular y al cerebelo, y el mielencéfalo al bulbo raquídeo. Después, lo que sigue más hacia caudal, después de estas cinco vesículas, pues ya es la médula espinal, ¿no? Entonces, lo que nos compete en esta ocasión, porque estamos estudiando al encéfalo, pues son estas primeras cinco vesículas, ¿no? Entonces, bueno, en comparación con estas estructuras que se originan de las cinco vesículas, vamos a hablar también de las cavidades. Esta ilustración viene de Fisiología Humana de Stoner Fox, por si le quieren dar una revisada. A mí me gustan mucho las ilustraciones de este libro. Las cavidades que tenemos en la región del telencéfalo, que es donde están los hemisferios, van a ser los ventrículos laterales. A la altura del diencéfalo tenemos el tercer ventrículo, en el mesencéfalo el acueducto, y entre el metencéfalo y el mielencéfalo vamos a tener la porción superior y la porción inferior del cuarto ventrículo, ¿no? Dijimos para abajo, lo que sigue es médula espinal. Acá tenemos una ilustración que me gusta mucho también del TIMS, es una clase de anatomía, y vean, es importante recordar que primero las tres vesículas primarias y luego las cinco vesículas secundarias siempre están, acuérdense que se originan del tubo neural, ¿no? Entonces van a estar llenas de líquido, ¿no? Líquido intraneural. Entonces, bueno, acá podemos ver cómo este tubo neural, a final de cuentas, va a seguir siendo hueco y acá vamos a tener los ventrículos en este caso, del encéfalo, ¿no? Y se va a continuar con la médula. Entonces, acuérdense que el origen es un tubo hueco, ¿no? Muy bien. Acá está otra ilustración del TIM, la clase de anatomía. Y bueno, a mí lo que me gustaría es que vean cómo es más o menos la evolución que les acabo de platicar. Eh, Primero, acá tenemos al embrión, entonces en realidad los cortes que se suelen hacer al estudiar justamente el encéfalo o sistema nervioso, pues son solo sobre las partes azules del embrión, ¿no? Ya lo vieron acá.
que va a dar, como les decía, origen al cerebro frontal, al cerebro medio, al cerebro posterior y después acá a la columna. Acuérdense que la columna va a estar formada, entre otras cosas, bueno, va a estar formada por los somitas, que los somitas no vienen del ectodermo, sino del mesodermo. Vamos a revisar rapidísimo. Aquí están, los somitas son todas estas bolitas que se van haciendo alrededor del tubo neural. Acuérdense que vienen del mesodermo, no del ectodermo, ¿no? Y van a dar origen, entre otras cosas, a la columna y a los ganglios vertebrales, ¿no? Muy bien, sigamos. Entonces, acá está más o menos cómo se va diferenciando desde las vesículas primarias hasta las vesículas secundarias y al final cómo es que queda el encéfalo una vez que se ha terminado este desarrollo, ¿no? Muy bien. Entonces, acá una ilustración del Gray. ¿Qué les quiero mostrar acá? Pues un poco los lóbulos que se van a formar en el encéfalo, ¿no? Acá tenemos el, el hemisferio izquierdo viéndose desde lateral y acá tenemos un corte, ¿no? Acá podemos estar viendo la parte medial del hemisferio derecho, ¿no? Entonces, acuérdense, la parte de hasta arriba, de los dos grandes hemisferios, están formados por el telencéfalo. Luego acá está el diencéfalo, justamente con el tálamo y el hipotálamo. Luego tenemos al mesencéfalo, la protuberancia, que es del metencéfalo, y el bulbo raquídeo, que es del mielencéfalo. Entonces, bueno, acá está otra vez cómo es que se va a originar, ¿no? Primero el telencéfalo, que da origen a los dos hemisferios. Acá lo tenemos, el telencéfalo, que vienen de estas vesículas secundarias. Después tenemos al diencéfalo, señalado acá en azul, que acuérdense que va a dar origen al tálamo acá y al hipotálamo aquí, ¿no? Luego tenemos al mesencéfalo, acá señalado en naranja, luego al metencéfalo, que va a estar dando origen a la protuberancia y al cerebelo, y para terminar, tenemos al mielencéfalo, que va a estar dando origen al bulbo raquídeo, acá perfectamente señalado, ¿no? Muy bien, espero que esto les haga identificar bien las estructuras. Entonces, telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo, y mielencéfalo. Muy bien. Vean cómo el metencéfalo va a ser tanto la protuberancia como el cerebelo. Eso está interesante. Muy bien. Ahora, vamos a empezar ahora sí a estudiar el telencéfalo. ¿Qué le vamos a estudiar al telencéfalo? Bueno, hay varias cosas de importancia. Acá tenemos como el eje mayor de uno de los hemisferios cerebrales, que este es el hemisferio izquierdo. Como la longitud más ancha es la región posterior, no la anterior, lo pueden ver acá. Acá tenemos los polos frontales y los polos occipitales, entonces acá está anterior, acá está posterior. Esta cisura que les marco aquí en rojo es la cisura longitudinal, y esta cisura longitudinal pues nos va a estar dividiendo el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, ¿no? Muy bien, cisura longitudinal dijimos. El, los dos hemisferios van a tener varias caras, ¿no? Esta sería la cara superolateral, es decir, la que está literal las dos caras de los hemisferios, ¿no? Este es el hemisferio izquierdo, entonces esta es la cara superolateral que va desde la base hacia el vértice, ¿no? Tenemos una cara inferior, que la vamos a estar viendo con esta línea, y tenemos además una cara medial, que la cara medial sería justamente cuando partimos por la cisura longitudinal, cortamos, y bueno, todo lo que queda ahí va a ser la cara medial de ambos hemisferios, ¿no? Entonces tenemos tres caras, cara superolateral, cara inferior y la cara medial. Muy bien, entonces vamos a tener al lóbulo frontal, aquí claramente señalado en amarillo. Tenemos al surco central, que este surco nos va a estar dividiendo el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Acá tenemos al lóbulo occipital en verde y al lóbulo temporal. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 lóbulos que podemos ver desde la región externa. Vamos a ver dos lóbulos más que están en la región interna. Algunos solamente ponen 5, algunas otras bibliografías ponen 6, que ahorita lo vamos a ver con detalle. El lóbulo que nos faltaba justamente es el lóbulo de la ínsula, ¿no? Que acá la podemos ver cuando separamos el lóbulo frontal del temporal, ¿no? Aparte del occipital. Entonces ahí está la ínsula. Y también algunas bibliografías nos mencionan al lóbulo límbico, que es este que está señalado en azul, y ahorita lo vamos a ver con detalle. Acá también, ¿no? El lóbulo límbico.
Esta ilustración pues viene justamente del PRO, que es el libro de batalla. Ya saben que nos piden en la escuela, ¿no? Muy bien. Vamos entonces a empezar ahora sí hablando del telencéfalo de los dos hemisferios con las famosísimas cisuras interlobulares. Estas cisuras se caracterizan por ser muy profundas y además porque nos van a estar dividiendo los diferentes lóbulos que previamente ya, de los cuales ya hemos hablado, ¿no? Vamos a estudiarlas. Tenemos esta cisura súper famosa que es la cisura lateral, también se le conoce como cisura de Silvio. Acuérdense que como pueden ver, pues nos va a estar dividiendo el lóbulo frontal del temporal, ¿no? Entonces, esta cisura lateral se origina desde la parte inferior de ambos hemisferios a nivel de la sustancia perforada anterior. Entonces, vean, aquí empieza justamente la cisura lateral o de Silvio, se lateraliza y después sube justamente dividiendo el hemisferio frontal del temporal, ¿no? Como ya lo vimos hace rato. Ahora, esta cisura de Silvio o cisura lateral va a tener tres ramas. La rama anterior, acá señalada en rojo, vean, rama anterior, tenemos una rama ascendente y tenemos después una rama posterior, ¿vale? Son ramas de la cisura. Perfecto. Ahora, eh, si separamos justamente el lóbulo temporal del frontal, vamos a poder ver la ínsula por dentro. Entonces, como pueden ver, acá tenemos el labio temporal, el labio que va a estar dividiendo justamente, más bien el labio que pertenece al temporal, ya que tenemos el labio frontal, que pertenece al lóbulo frontal. Lo separamos y bueno, ahí dentro está la ínsula, que también es un lóbulo, ¿no? Muy bien. Entonces, solo para que vean la importancia de esta cisura de Silvio de la que hablábamos, ¿no? Se separa y adentro está la ínsula. Ahora vamos con otra cisura, que es la cisura central o cisura de Rolando. Acá se las señalo, muy bien, vean, cisura de Rolando. Acá en un corte donde estamos viendo la cara medial del hemisferio derecho, podemos ver acá en chiquito la cisura central o de Rolando. ¿Qué lóbulo nos va a separar? Pues justamente el frontal del parietal, ¿no? Muy bien, bueno, regreso rapidísimo. Esta cisura es muy importante, cisura central o de Rolando, porque se va a tomar como referencia para hablar de el surco, perdón, de la circunvolución precentral y la postcentral. Entonces, vean, parten justamente de este surco central, surco central o de Rolando. ¿Por qué son sumamente importantes? Esto lo vamos a ver muchísimo en fisiología, pero recuerden que la circunvolución precentral va a caracterizarse por va a ser la rama motora, ¿no? Y la circunvolución postcentral va a ser la sensitiva, donde están las neuronas primarias motoras y sensitivas, ¿no? Entonces, esta ilustración, bueno, me gusta muchísimo, es de Fisiología Humana de Stuart Ira Fox, y vean cómo nos representa qué secciones de la corteza cerebral de la circunvolución precentral van a controlar las diferentes partes del cuerpo. Entonces, si ustedes con un electrodo pican en estas diferentes secciones de la circunvolución precentral, van a poder mover justamente esas estructuras, el brazo, el antebrazo, el tronco. Vean cómo, por ejemplo, los dedos de la mano que tienen sensibilidad fina ocupan una gran porción de la corteza cerebral en comparación, por ejemplo, con el pie y los dedos del pie, que tenemos como poco control motor sobre ellos. Lo mismo pasa con el área sensorial, la área sensitiva, que es la circunvolución postcentral, ¿no? Que va a controlar la sensibilidad de las diferentes partes del cuerpo. Vean cómo los labios, que también tienen una sensibilidad bastante fina, ocupan una porción de la corteza bastante más grande que, por ejemplo, el brazo, ¿no? Que el antebrazo, que a final de cuentas nuestra sensibilidad no está tan desarrollada en estas secciones. Muy bien. Entonces, vamos ahora con la línea parieto-occipital. Acá tenemos la línea parieto-occipital, que nos va a estar dividiendo estas dos líneas, pues básicamente el lóbulo occipital del temporal y del parietal. Les voy a contar que aquí no hay una línea como tal que nos esté dividiendo completamente el occipital, es decir, que vaya desde aquí hasta acá. Se traza una línea imaginaria que va justamente de este pequeño surco, del surco parieto-occipital, donde inicia a la escotadura preoccipital, que está acá. Entonces se traza una línea imaginaria y así es como se divide justamente el lóbulo occipital del temporal y del parietal, ¿vale? Muy bien, ahí está la línea imaginaria.
Entonces, otra vez, acá está el occipital, acá está el parietal y acá está el temporal. ¿De dónde a dónde trazamos esta línea? Desde el inicio del surco parieto-occipital aquí a la escotadura preoccipital. Muy bien. Vamos ahora con los surcos y giros del lóbulo frontal. ¿Cuáles son los importantes, no? Primero, acá vamos a tener el surco frontal superior, acá en rojo, surco frontal superior, y después el surco frontal inferior, ahí muy bien trazados, ¿no? Y entre estos dos tenemos el surco precentral, ¿ya vieron? El surco precentral. Muy bien, que está enfrente de la circunvolución precentral, que dijimos esto, esta es la cisura de Rolando, que de la que habíamos hablado previamente, ¿no? Entonces, ahora, estos surcos nos van a dividir algunos giros. Giros o circunvoluciones es lo mismo. Primero tenemos el giro frontal superior. Después tenemos aquí al giro frontal medio, justamente dividido entre el surco frontal superior y el surco frontal inferior. Y después vamos a tener acá el giro frontal inferior. Entonces tenemos giro frontal superior, medio y el inferior. Ahora, al giro frontal inferior vamos a dividirlo en varias porciones, ¿no? Tiene 3 porciones. La porción orbitaria, la porción triangular, vean cómo tiene forma de triángulo, ¿se dan cuenta? Y al final, la porción opercular, que esta porción opercular es importante porque va a estar cubriendo a la ínsula, ¿no? Y la porción triangular se va a caracterizar porque ahí está el área de Broca, que es la parte motora para comunicarnos, para hablar, ¿no? Lo que nos permite expresar palabras de manera motora, ¿no? Muy bien. Acá tenemos al giro precentral, del cual ya hemos hablado, giro precentral o circunvolución precentral, que dijimos que es donde están las neuronas motoras superiores, ¿no? Ya lo habíamos visto en la ilustración previa del libro de fisiología de Ira Fox. Muy bien. Vamos ahora con los surcos y los giros parietales. Acá tenemos un surco, el primer surco, el intraparietal, y acá tenemos el surco postcentral, que acuérdense, está postcentral, entonces está atrás de la circunvolución postcentral. Acá está la cisura de Rolando, acuérdense. Entonces aquí está la circunvolución precentral, postcentral, entonces acá tenemos el surco el intraparietal aquí, y aquí el postcentral. Muy bien. Estos surcos nos van a dividir primero en el giro o circunvolución parietal superior. Acá tenemos el giro o circunvolución parietal inferior, que a su vez se va a dividir en el giro supramarginal y el angular. Acá el supramarginal y acá el angular, para que los vayan recordando, ¿vale? Entonces el giro parietal inferior a su vez se divide en el giro supramarginal y el giro angular, que estos dos giros son importantes porque van a tener una conexión directa con las circunvoluciones del temporal, tienen contacto directo con el lóbulo temporal, ¿no? Muy bien. Acá tenemos también el giro postcentral o circunvolución postcentral, que dijimos que es el encargado de la sensibilidad, ¿no? Es donde están justamente también motoras, las neuronas sensitivas primarias, ¿no? Acá es donde vamos a detectar los estímulos sensitivos y lo vimos también previamente en la ilustración del libro de fisiología. Muy bien. Vamos ahora con los surcos y giros temporales. Acá tenemos el surco temporal superior, acá tenemos el surco temporal inferior, y estos nos van a dividir en 3 giros: giro temporal superior, giro temporal medio y giro temporal inferior. Bastante sencillo, ¿no? Muy bien, vamos con los surcos y giros occipitales. Acá tenemos el surco occipital transverso, acá tenemos el surco semilunar y acá tenemos el surco calcarino. La verdad es que acá en el occipital, como pueden ver, no se distinguen claramente circunvoluciones, entonces nos vamos a quedar justamente solo con el estudio de los surcos. Tenemos entonces otra vez el occipital transverso, el semilunar y el calcarino. Vamos ahora con los giros y cisuras mediales, es decir, las interlobulares, pero mediales. Esto es la cara medial. Estamos viendo la pared medial del hemisferio derecho, ¿no? Entonces, acá es anterior, acá es posterior, superior e inferior. Muy bien, acá tenemos primero la cisura calloso marginal, ¿no? Que se va a dividir a la vez en el círculo cingulado, que es el rojo, y el surco marginal, que es el morado. Además, tenemos el surco infraparietal de Broca, ¿no? Vean que es como esta extensión del círculo cingulado que estoy señalándoles en rojo. Entonces vamos a repetir, ¿no?
el surco cingulado, surco marginal y el surco infraparietal de Broca. Estos tres nos van a formar la cisura calloso marginal. Vamos con la cisura calcarina, que tiene la porción anterior y la porción posterior en morado. Entonces, otra vez, cisura calcarina, porción anterior y porción posterior, que recuerden que veíamos en la pared, en la pared como externa del hemisferio, la cisura calcarina mucho más chiquita, se ve mucho mejor entonces, como pueden ver, en la pared medial. Y se divide en porción anterior y porción posterior, ¿no? ¿Por qué? Pues porque acá es anterior, acá es posterior, ¿no? Muy bien. Tenemos acá ahora la cisura parieto-occipital interna. Ven otra vez, parieto-occipital interna, que justamente esta cisura nos va a dividir bastante bien el parietal del occipital. Se ve con mucha más claridad en la pared medial, como pueden ver, ¿no? Entonces ahí está, cisura parieto-occipital interna. ¿Qué giros nos van como a dar estos surcos que acabamos de ver? Bueno, tenemos acá en el lóbulo frontal el giro frontal interno. Acuérdense que esto es pared medial. Tenemos acá el surco paracentral, que a la vez nos va a estar dividiendo el giro frontal interno del lobulillo paracentral, ¿no? Entonces, otra vez, giro frontal interno en azul, lobulillo paracentral en amarillo, y estos dos están divididos por el surco paracentral. Muy bien. Vamos ahora con el giro cingulado o la circunvolución del cíngulo, una estructura que van a estudiar muchísimo en fisiología, ¿no? Muy bien. Y esta circunvolución o giro cingulado va a estar separado del cuerpo calloso por el surco del cuerpo calloso, acá señalado en negro. Muy bien. Vamos a la región del occipital y acá pueden ver justamente la cuña, perfectamente acá señalada, ¿no? Por el surco calcarino posterior, ¿no? Y acá el surco parieto-occipital interno. Muy bien, entonces ahí está la cuña. Y acá está señalada la precuña, ¿no? También se le considera como, o se le llama, el lóbulo cuadrilátero. Vamos ahora a la cara inferior. ¿Qué giros y cisuras vamos a tener? La verdad es que esto está bastante más sencillo. Vamos primero otra vez con esta, que es la de Silvio, ¿no? La habíamos visto anteriormente, cisura lateral o de Silvio. Esta cisura lateral nos va a dividir el lóbulo orbitario y el lóbulo temporo-occipital, porque incluye al temporal aquí y al occipital, más posterior, ¿no? Muy bien. ¿Qué cisuras vamos a encontrar o qué surcos? Acá tenemos el surco olfatorio en el lóbulo orbitario. Surco olfatorio, y acá tenemos el surco cruciforme o en H. En serio tiene forma de H, entonces no hay pierde, ¿no? Acuérdense que esto está en el lóbulo orbitario. Muy bien, ahora vamos con sus circunvoluciones. El surco olfatorio internamente va a darnos, o medialmente nos va a dar el giro olfatorio interno. Acuérdense, es el surco olfatorio, entonces el giro que está dentro es el giro olfatorio interno. Después vamos a tener, chequen, no se confundan, este es el giro orbitario interno, orbitario, ¿no? De la órbita. Acuérdense, entonces este es el olfatorio y este es el orbitario. Giro olfatorio interno, giro orbitario interno. Después vamos a tener acá el giro orbitario externo, el giro orbitario anterior y el giro orbitario posterior. Entonces, estos giros que están determinados por el surco en H o el cruciforme son giros orbitarios. El que está medial al surco olfatorio es giro olfatorio interno, ¿vale? Para que no se confundan, sobre todo entre el giro olfatorio interno y el giro orbitario interno. Muy bien. Vamos ahora con el lóbulo temporo-occipital, que dijimos que era este que teníamos acá atrás. Vamos a ver los surcos y los giros que nos da. Primero acá tenemos el surco temporo-occipital interno, el temporo-occipital externo, y estos a su vez nos van a dar el giro temporo-occipital interno, el giro temporo-occipital externo, ¿no? Y esto lo sobre todo el giro temporo-occipital interno, lo vamos a dividir en dos. La mitad más posterior se le conoce como lobulillo lingual, aquí en rojo, y la parte más anterior es el giro del hipocampo. Giro del hipocampo porque está junto al hipocampo justamente. Y además hay dos estructuras más, está aquí el uncus del hipocampo y posteriormente el istmo del giro del cíngulo, ¿vale? Muy bien, esto es repetirlo una y otra vez para que se familiaricen con ello. La verdad es que tiene mucha lógica. Siempre, dependiendo de dónde está el surco, nos va a dar los giros, ¿no?
Muy bien. Vamos ahora con los giros y las cisuras determinadas en la ínsula. Acuérdense que la ínsula la vamos a encontrar cuando separamos acá a través de la cisura del silvio, a nivel del temporal y del frontal. Acá miren, los separamos y aquí está la ínsula. Y bueno, va a tener el surco anterior aquí en amarillo, acá el surco posterior y un gran surco que es el póstero inferior en verde, ¿no? Aquí están los tres surcos que delimitan a la ínsula y en medio tenemos el surco central de la ínsula. Esto nos va a dividir en un lobulillo anterior y un lobulillo posterior. Vamos a ver ahora las cisuras de cada uno de los lobulillos. Primero, el lobulillo anterior nos va a dar lo más anterior, es la circunvolución anterior, obviamente, la circunvolución media y la circunvolución posterior. Lo que podemos ver en el lobulillo posterior es la circunvolución anterior y la circunvolución media. No hay mucho más que estudiarle aquí a la ínsula, ¿vale? Hablemos un poco sobre las funciones de los lóbulos cerebrales. Acá, este cuadro es del Ira Fox, entonces acá no nos considera el lóbulos del cíngulo, ¿no? Solamente nos considera 5. Entonces, primero, arranquemos con el lóbulo frontal. Acuérdense, acá tenemos la circunvolución precentral, entonces tiene mucho que ver con la función motora. Entonces, efectivamente, control motor voluntario de músculos esqueléticos, nos ayuda a hablar, nos habla mucho sobre la personalidad, procesos intelectuales superiores, como la concentración, planeación y toma de decisiones, y la comunicación verbal, porque acuérdense que acá tenemos el área de Broca, ¿no? Después, el lóbulo parietal, que acuérdense que tiene la circunvolución postcentral, tiene mucho que ver con las interpretaciones somatoestésicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, sensaciones cutáneas y musculares, el entendimiento del habla, porque ahí tenemos el área de Wernicke, y formulación de palabras para expresar pensamientos, emociones, interpretación de texturas y formas, ¿no? Entonces, muy, muy sensitiva el área de sensibilidad e interpretación, el lóbulo parietal. Vamos con el lóbulo temporal, acá en rosa. Nos ayuda muchísimo con la interpretación de sensaciones auditivas, almacenamiento de memoria y de experiencias auditivas y visuales. Entonces, acuérdense, el temporal está cerca de los oídos, entonces tiene mucho que ver con interpretación sensorial auditiva. Vamos con el occipital, acuérdense que tiene mucho que ver con temas visuales, integración de movimientos en el enfoque de los ojos, correlación de imágenes visuales con experiencias visuales previas y otros estímulos sensoriales o percepción consciente de la visión. Y terminamos con la ínsula, que acuérdense que estaba aquí entre el temporal y el frontal, por dentro, y nos ayuda muchísimo con el tema de la memoria, integración sensorial, principalmente el dolor y la integración sensorial visceral, ¿no? Muy bien. Vamos ahora a hablar un poco sobre los núcleos basales. Esta ilustración también es de Fisiología Humana del Ira Fox. Me gusta muchísimo cómo viene este corte horizontal o transversal del encéfalo. Y bueno, ¿qué podemos ver acá? Los núcleos basales van a dividirse en el claustro y en el cuerpo estriado. Entonces vamos a arrancar estudiando al cuerpo estriado. Acuérdense, los núcleos son sustancia gris que está dentro del encéfalo. Acuérdense que ya habíamos visto antes, y esto debe quedar muy claro, que la sustancia gris está sobre la corteza, bien en la superficie, ¿ya vieron? Acá tenemos la sustancia gris de la ínsula. Entonces acá los lóbulos, pero también tenemos sustancia gris dentro del encéfalo, como lo pueden ver acá en este corte. Entonces, este es el cuerpo estriado. Y ahorita les voy a decir por qué se llama cuerpo estriado, porque literal tiene estrías, ¿no? Que de hecho acá se alcanzan a ver en esta ilustración, tiene muchas estrías, por eso se llama cuerpo estriado. El cuerpo estriado se va a dividir en el núcleo lentiforme y en el núcleo caudado. Se llama núcleo lentiforme porque tiene forma de lente. Vean, acá hay un lente, acá hay un lente, acá hay un lente, como si fueran los lentes de sus anteojos, ¿no? Entonces, el núcleo lentiforme va a tener tres estructuras. El putamen, que es la parte más lateral, y después el globo pálido, el globo pálido lateral y el globo pálido medial. Son dos, ¿no? Y ahorita les voy a decir por qué se llama globo pálido. Muy bien. Por otro lado, tenemos al núcleo caudado. El núcleo caudado va a estar en esta región y en este corte se puede ver también acá. Esta porción chiquita, bien posterior, es parte del núcleo caudado. Van a decir, pero por qué están tan separados y son las mismas estructuras? Bueno, ahorita lo van a entender en las siguientes ilustraciones como en tercera dimensión que les he puesto. Ahí está entonces el núcleo caudado. Acá tenemos al putamen, acá el globo pálido lateral y acá el globo pálido medial. Muy bien. Estas son las estructuras muy importantes del cuerpo estriado.
Acá les voy a intentar explicar, justamente porque se llama cuerpo estriado y en unas ilustraciones en tercera dimensión que vienen del Visible Body, bueno, lo podamos entender un poco mejor. Miren, ahí están los núcleos basales, que es el cuerpo estriado. Este es el cuerpo estriado. Ya vieron cómo tiene estas conexiones, que ahorita vamos a ver cómo se llaman, y esto dan forma como de estrías, por eso se llama cuerpo estriado, ¿no? Bueno, acá tenemos primero al núcleo caudado, y después acá tenemos al putamen, ¿no? Entonces, núcleo caudado y putamen. Vean cómo el núcleo caudado tiene forma como de embrión, ¿no? Como de alien. Tiene una cabeza, un cuerpo y una cola, que al final la cola va a estar conectándose como con la amígdala, ¿no? Amígdala que es muy importante para nuestra percepción del miedo. Entonces, otra vez, núcleo caudado con forma de alien y el putamen. Acuérdense que el putamen forma parte de los núcleos lentiformes, que tienen forma de lente. Vean cómo tiene forma de un lente de anteojo, ¿no? Muy bien. Si quitamos al putamen, tenemos acá al globo pálido lateral, y si quitamos al globo pálido lateral, tenemos al globo pálido medial. ¿Qué es lo que sigue? El cerebro anterior o el prosencéfalo, ¿no? Y si quitamos al prosencéfalo, lo que queda dentro es el tálamo. Ahorita lo vamos a ver. Muy bien, entonces, eh, acá les decía, tenemos el cerebro anterior, y miren, lo quitamos, y tenemos aquí al tálamo. Entonces, el núcleo caudado, que está acá con esa forma de alien, está básicamente dándole la vueltecita al tálamo, ¿no? Vean la relación que hay con el tálamo, y vean la relación también que tiene el núcleo caudado con el ventrículo lateral, ¿no? Déjenme regreso una más. Acá tenemos el tálamo, vean cómo le da la vueltecita, y acá tenemos al ventrículo lateral, acá la parte central, y acá tenemos el ventrículo lateral en la región del asta temporal inferior, que vean cómo arriba del asta temporal del ventrículo lateral va a estar la cola, justamente del núcleo caudado, la cola del alien, ¿no? Entonces, cabeza del núcleo caudado, cuerpo del núcleo caudado y cola del núcleo caudado. Muy bien. Ahí está la cabeza, acá está el cuerpo, y ahí está la cola, que va a terminar con la amígdala, habíamos dicho. Entonces, otra vez, chequen la relación que hay con el ventrículo lateral y con el tálamo. Muy bien. Acá lo podemos ver otra vez. Acuérdense, aquí está la cabeza del núcleo caudado y va en forma de arco, acuérdense de alien, y acá empieza como la cola del núcleo caudado, y vean cómo aquí está el tálamo. ¿Se acuerdan que les decía? Estaba como dándole la vueltecita al tálamo. Muy bien. Las cabezas del núcleo caudado, las cabezas del alien, van a estar separadas por una estructura que se le conoce como el septum pellucidum, ¿no? Va a estar separando esa sustancia blanca que va a estar separando a las cabezas del núcleo caudado. Muy bien. Algo importante, ¿cómo se le llama a esta estructura que va a conectar al núcleo caudado con el putamen? Se le conoce como puentes grises caudolenticulares, porque van del núcleo caudado a los núcleos lenticulares o lentiformes, que dijimos que era el putamen, el lente más lateral, ¿no? Entonces ahí están, puentes grises caudolenticulares, y todo el espacio o toda la sustancia blanca que está alrededor de estos puentes se le conoce como la cápsula interna, ¿no? Entonces, la cápsula interna es la sustancia blanca que está entre el putamen y el núcleo caudado, ¿no? Muy bien. El núcleo accumbens va a estar conectando la cabeza del núcleo caudado con el putamen y, bueno, con el núcleo, los núcleos lenticulares o lentiformes, ¿no? Entonces, acá está importante. Núcleo accumbens. Muy bien. Vamos otra vez acá a señalar ahora vamos a ver el núcleo lenticular. Otra vez, acá tenemos señalado el núcleo caudado, y acuérdense que está conectado con el núcleo lenticular. Dijimos, el más lateral es el putamen, lo que sigue es el globo pálido lateral, y luego el globo pálido medial, y se acaba, ¿no? Acá tenemos un corte coronal del encéfalo, y creo que está muy bonito. Vean las estrías. ¿Ya vieron las estrías? Entonces, por eso el nombre de cuerpo estriado, ¿no? Muy bien. Acá tenemos al putamen otra vez en azul, y al globo pálido lateral y el globo pálido medial. Lo que va a separar al putamen del globo pálido lateral se le conoce como lámina medular media
y lo que separa al globo pálido lateral del globo pálido medial se le conoce como lámina medular, perdón, aquí es la lámina medular medial y aquí la lámina medular lateral. Entonces, otra vez, el putamen del globo pálido lateral está separado por la lámina medular lateral y el globo pálido lateral del medial está separado por la lámina medular medial, ¿no? Son estas porciones de sustancia blanca que están separando a los núcleos. Muy bien, ahora, déjenme regresar. Vámonos acá al otro lado, ¿no? Acuérdense que acá tenemos, ¿qué dijimos que era esto? El núcleo caudado, ¿no? Y acá tenemos al putamen y globo pálido. Entonces, lo que hay aquí, la sustancia blanca que hay entre estos dos núcleos se conoce como cápsula interna. Y la cápsula externa va a estar entre el putamen y el claustro, que es esta línea de sustancia gris que está pues, más lateral al putamen. Esta es la cápsula externa. Entonces, cápsula interna, cápsula externa, ¿no? Muy bien. Acá está con más claridad. Miren, acá se ve el claustro y esta es la cápsula externa, lo que hay entre el putamen y el claustro, ¿no? Ahí está el claustro. Muy bien. Cápsula externa. Y dijimos que esta es la cápsula interna, lo que hay entre el núcleo caudado y justamente el núcleo lentiforme, ¿no? Ahora, lo que hay, esta sustancia blanca que hay entre el claustro y la sustancia gris del lóbulo de la ínsula se le conoce como cápsula extrema. Entonces, entre el putamen y el claustro tenemos la cápsula externa. Entre el claustro y la sustancia gris de la ínsula es la cápsula extrema. No se confundan, cápsula externa y cápsula extrema, ¿no? Muy bien. Hasta acá con los núcleos basales y con el telencéfalo. Espero que les haya quedado bastante claro y que les sirva para darle al estudio del examen. Un abrazo.